Deportes de Onda Fuerteventura nos gusta hablar de resultados, clasificaciones, próxima jornada, medallas que consiguen los nuestros, porque ya saben que aquí nos gusta mucho un podium, pero también nos gusta mucho conocer la parte interior de los deportes y conocer ese plano didáctico de enseñanza y a las personas que hay detrás de todo ello. De todo ello porque, claro, cuando vemos un libro tan maravilloso como el que tenemos aquí y conocemos algo más relacionado con la lucha del garrote, pues al plano didáctico le unimos todo lo relacionado con el deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes de Onda Fuerteventura, donde, como verán, hoy vamos a mezclar un poquito lo que son juegos y deportes tradicionales con esa parte didáctica que yo decía anteriormente. Y qué mejor que hacerlo con un libro y con los garrotes. Eso sí, luego conoceremos el nombre de cada uno y nos vamos a quedar porque yo mañana les voy a hacer un examen para ver si han estado atentos a esta clase magistral que vamos a tener hoy en Deportes en Onda Fuerteventura. Porque hoy a las 7 de la tarde en Futuro Isleño, desde aquí un abrazo a todos los que componen Futuro Isleño, pues vamos a tener la presentación de este libro que han visto ustedes en la portada. La presentación del libro con su autor, con Cristóbal Nuez. ¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenas. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Conocer el deporte está muy bien, pero esa parte didáctica a nosotros nos llena casi que un poquito más, ¿eh? Y más si estamos hablando de deportes tradicionales, porque claro, lo que mantiene viva una tradición es que pasa a las siguientes generaciones. Efectivamente. Y yo no sé si lo he dicho bien antes, que he dicho, sí. Aquí tenemos los garrotes, luego vamos a conocer un poquito... Garrote o como se conoce, lata, que se conoce también aquí en Fuerteventura. Y tenemos que conocer el nombre de cada uno. Porque aquí cada uno tiene su nombre y apellidos, ¿no? Claro, si te refieres a las distintas herramientas, pues sí, tenemos aquí garrotes, tenemos toletes, tenemos la vara del juego del palo y tenemos la macana. Ah, vale, porque vara del juego del palo. Claro, hablamos del garrote, pero tenemos que hablar también del juego del palo y saber sus diferencias, ¿no? Claro, el juego del palo es una tradición que se rescató en los años 70, fue la primera cuando empezó el boom de la canariedad. Después ya en los años 80... Un Jorge Domínguez Naranjo, un interesado en estas tradiciones, de hecho estuvo 4 años yendo con los Acostas a Tenerife a aprender juego del palo. Pues claro, él pensaba y dice, oye, juego del palo se supone que es algo que está en todos lados, tiene que haber también en mi isla. Entonces empezó en Gran Canaria a buscar y se llevó la sorpresa que empezó a tener noticias de, de vara, aquí en garrote grande que se... Y entonces se encontró en los años 80 con la práctica de la lucha del garrote. Lucha del garrote, exacto, que después, juego del palo. Exacto, el tolete, que ya es una herramienta más corta, del tamaño de un brazo, del grosor de un garrote. ¿Quién no ha oído decir, le dieron una toleteada, un fuerte toletazo le dieron? Pues viene de ahí. Ese es un arma que estuvo a punto de desaparecer porque así como el garrote tenía su función, el pastor iba con su garrote y entonces cuando se peleaba aprovechaba el garrote y con él se defendía. Pero claro, el tolete, ¿cómo lo disimula? Entonces el tolete es una herramienta que después se camuflaba muchas veces los arrieros, lo camuflaban con el rebenque. ¿Quién no ha oído decir que le dieron un rebencazo? Efectivamente. Pues también era un latiguillo que iba sujeto a un mango alargado que con él daban el latigazo y cuando se veía algún problema recogían el latiguillo y se quedaban con el tolete en las manos. Y después tenemos... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué ilustrativo! Además, todo lo relacionado con esta lucha del garrote. Tenemos aquí al autor del libro, tenemos a Cristóbal Nuez, pero tenemos también a la persona que yo creo que, si no hablamos del garrote en Deportes en Onda Fuerteventura, nos da con el tolete. Pedro González, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena y buena mañana. No, nos daría usted con el tolete directamente. Lo justo y necesario. Porque Pedro es el representante de la delegación de Fuerteventura de la Federación de Lucha del Garrote Canario. Lo digo bien. Sí. Afirmativo. Sí. ¿Cuánto tiempo en la lucha del garrote, Pedro? Nosotros llevamos trabajando con el garrote del 2008-2009, que trajimos al presidente de la federación, a Carlos Barrera, y yo que vengo de los deportes japoneses, de artes marciales, vi que en Canarias teníamos también artes marciales canarias, por así decirlo, y que se practicaban poco. Y una manera de poner el granito de arena, de fomentar estas artes marciales canarias o
o los implementos que tenían los pastores y la gente que vivía tradicionalmente, los indígenas en su día, en la conquista y demás, pues llevarlo a la actualidad. Ajá. Y llevamos eso desde el 2008, 2009, trabajando con el garrote aquí en Fuerteventura, en distintos municipios. Ya se ha hecho un encuentro de garrote escolar, que se hizo el primero, lo hicimos en Las Ares, y ahora estamos realizando uno de varios colegios en Puerto Rosario. Qué bueno. Y también agradecer tanto al concejal de deporte de aquí, que nos ha apoyado en esto, y tenemos una escuela municipal de garrote, así como al consejero, a Luis, que para todos estos eventos de fomento de los deportes tradicional y de la canariedad en sí, se vuelcan mucho, y agradecérselo también, pues gracias a ellos tenemos muchas actividades en la isla. Qué bonito. Y además, yo creo que has dado, cuando has hecho la disertación, dices, llevamos ya desde el año, bueno, pues 2008, 2009, bueno, más o menos, viendo que en ese momento se practicaban poco, pero enlazando un poquito con lo que ha dicho Cristóbal, no es que se practicara poco, es que hasta incluso estaba al borde de la desaparición. Sí. Entonces, yo voy a poner un ejemplo de lo que ha ocurrido con la pelota a mano. La pelota a mano estaba al borde de la desaparición. Quedaban, bueno, pues algunas reminiscencias en Lanzarote. Gracias a Juan Manuel Hernández Auta se vuelve a meter otra vez lo que es la pelota a mano, a conocer en qué consiste, cómo se juega, quién lo puede jugar. Y bueno, pues poquito a poco va entrando. Algo que estaba a punto de desaparecer. Algunas de estas herramientas, algunos de estos elementos, pues si no se llega a coger en un momento determinado, se hubiera perdido. De hecho, en el libro, al final viene una relación, cuando se habla de las investigaciones de Jorge Domínguez, de personas a las que le entrevistaba, o sea, los informantes con los que él rescató esta práctica, la de lucha del garrote. Yo dejé de escribir cuando iba por 87. Pero pasa de 100 personas, las que de todo el archipiélago. Porque claro, empezó en Gran Canaria y después se dio cuenta, y no, es que los pastores lo utilizaban también en El Hierro, y también lo utilizaban en La Palma, y también lo utilizaban en Fuerteventura y en Lanzarote. Entonces empezó a investigar. Y si tú ves en el libro, aparece la relación de personas y la fecha de nacimiento. 1901, 1906, esas personas ya no existen. Si no se hubiese hecho ese trabajo, no tendríamos. Y como él dice muchas veces, y lo que habremos perdido. Y con el tolete pasa algo parecido. Efectivamente, lo que se ha podido rescatar, pero a lo mejor nos ha faltado tiempo para recuperar algo que ya no vamos a poder recuperar. Y bueno, pues nos puede quedar esa amagua ahí diciendo, ay, que no... Pero por otro lado, pensar en la suerte que tenemos de tener estas joyas, que se salvaron. Por supuesto. Que se salvaron y que no existen. Porque además, me gusta, esta joya, como esta que tenemos aquí delante, esto es una auténtica joya. Sí. Es una auténtica joya, porque yo no sé si van a poder tener... Mira, estábamos hablando del juego del palo anteriormente, vamos a decir luego o a precisar exacto esas limitaciones, y estos son algunos de los encuentros de juego del palo que hemos tenido en una zona turística, como es Caleta de Fuste, cuando se han organizado las sesiones de Caletas Música, y se ha desarrollado estas actividades para que también los extranjeros conocieran el juego del palo. Se han dado unas pequeñas disertaciones en torno a qué es y en qué consiste, y bueno, pues luego se han hecho esas demostraciones. Incluso algún que otro turista se ha atrevido a coger para ver si... Lo que pasa es que hay, por ejemplo, estamos viendo que es uno más corto, el que estamos viendo ahí. Claro, también hay que saber la diferenciación en el juego del palo, unos más grandes o más largos, otros más cortitos y demás. Bueno, volvemos a la joya que tenemos aquí en la mesa. Esto tiene un trabajo mayúsculo, ¿eh? Sí, bueno, los garrotes actualmente es verdad que con las plantaciones de eucalipto muchas veces se cogen los eucaliptos que salen los chupones rectitos y no dan mucho trabajo. Bien. Pero la madera tradicional era el aceviño, que es este caso, por ejemplo, el barbusano, el acebuche, los garrotes de acebuche, que es una madera bien densa y bien duro. Y es verdad que se cortan en cuarto menguante, la tradición dice que se deben de cortar en cuarto menguante porque es cuando la savia está retraída, y entonces la madera cuando se seca no está ahí.
lleva un proceso de secado y después hay que quitarle esas cambas que suele tener la madera. Entonces se le calienta, se fuerza, se deja enfriar. Es un procedimiento bastante laborioso. Muy artesanal Sí, y, sí. Y magnífico para dar estos Estos resultados. ejemplares, sí. Porque claro, necesitamos madera dura, no necesitamos una madera blanda, frágil. Y al mismo tiempo que es dura, que también tenga cierto grado de flexibilidad. Por ejemplo, si utilizamos madera de pino, estalla. Y si estalla, se convierte en una estaca. Es un peligro. Claro, También, claro, las maderas, hay maderas que tienen características que te permiten utilizarlo y otras que dice, cuando los pruebas, dice, esto ya se rompe enseguida, entonces no se puede. Una labor importante que también necesita maestros para desarrollar este La tipo de elaboración garrote. de los garrotes. Claro. En este caso que de Pero lo hizo Jorge Domínguez y vamos, es una joya porque además él tiene después los tallas. Le claro. gusta, y entonces los talla y ese trabajo detallado, ahí, vamos, no es tan sencillo hacerlo. Además, si ves cómo lo hace, que lo hace con una cuchillita de nada, y dices, mi madre, ¿qué trabajo tiene esto? Esto es una auténtica obra de arte. Sí. Sí. Es Yo una auténtica le obra iba de a arte. hacer un inciso al compañero. Aquí se utilizaba el tarajal. Ajá. Entonces, porque cada isla tiene su madera principal, por así decirlo. Aquí la arboleda era un poco escasa, Más escasa. pero en los barrancos, para hacer las latas y demás, se utilizaba mucho el tarajal. Ahora es un poco más complicado, pero sí que es verdad que hay que cortarlo en el menguante, hay que enderezarlo, darle fuego. Tanto es importante utilizarlo como llegar a hacerlo Y conservarlo. y conservarlo y mantenerlo a través del tiempo. Claro, y conservarlo para que esta obra de arte no pierda bueno, pues ese lustre, ¿no? Y esa belleza, a pesar de utilizarlo. Sí, No, es que claro. se ha utilizado bastante. A pesar de Se utilizarlo. debe mantener engrasado para que la madera esté nutrida, no se reseque. Claro. Es que es la piel, como Claro, la piel. claro. Tenemos que tenerlo Sí. hidratado y nutrido como Es como una la materia piel. viva. Efectivamente. Yo decía que, bueno, pues podemos conocer un poquito más lo que es la lucha del garrote, pero aunque luego entremos un poquito más en cuestiones relacionadas con esa unidad didáctica que nos va a dar, con permiso, Cristóbal, en torno a todo esto. Este libro que Sí. se presenta hoy. Yo arrancaba diciendo que, bueno, dar las gracias a Futuro Isleño por que ahí es donde va a ser la presentación de este libro, hoy a las 7 de la tarde. Y un abrazo, porque ya sabemos que, bueno, pues cuestiones relacionadas con, bueno, pues con el trabajo y con los quehaceres diarios impiden que ellos estén aquí, que Rubén haya podido estar aquí. Agradecer. Rubén me mandó un mensaje como diciendo que agradeciéramos también esa colaboración y que él lamentaba no estar aquí, y agradecerle a todos los órganos implicados, tanto al consejero, al concejal, a Onda Fuerteventura, el trabajo, porque lo más que me recalca el compañero Rubén, que decía que nosotros estamos para fomentar nuestras tradiciones. Claro. Entonces yo es algo que comparto con él y aquí estamos demostrando ese hecho. Intentar rescatar, aumentar y trabajar para que las nuevas generaciones conozcan lo que es un garrote, lo que es una vara. Nosotros, a los monitores que los formamos, que tenemos una forma, lo que vimos aquí en Fuerteventura y la tradición que tenemos nosotros de otras artes, es que tenían que estar formados el profesorado para intentar dar bien esto, como se puede dar en cualquier disciplina, en lucha canaria, en karate, en aikido, en judo. Entonces, que estén formados el profesorado para dar una buena formación a los alumnos. Por eso estamos dando en colegios, se le da formación al profesorado y unos libros formativos para que haya una estructura de formación. Y que lleve esa dinámica que lleva cualquier modalidad deportiva o cualquier disciplina deportiva. Para ser monitor de X deporte, pues tienes que tener una formación y una titulación. Para ser entrenador, idem de idem. Pues bueno, pues también estamos hablando, en este caso, de juegos y deportes tradicionales canarios, y en el caso de la lucha del garrote, con la presentación de este libro, una unidad didáctica más. No se trata exactamente de una unidad didáctica, porque una unidad didáctica el profesorado sabe montarla. Lo que el profesorado necesita es la información.
Entonces es una colección que inicia la editorial Bilenio sobre cuadernos pedagógicos que va a estar orientado hacia distintas temáticas educativas, va a haber Sí. de convivencia, de igualdad y tal. Entonces querían empezar con una temática canaria y en este caso con la lucha del garrote. Entonces está orientado hacia el profesorado, pero también es un libro hecho con una intención divulgativa, o sea, cualquier persona que lo lea le interesa. Hace un barrido por el origen del garrote, de la lucha del garrote, desde la población indígena. Todo está referenciado, o sea, y además le hemos puesto cara a la historia. Entonces cuando te aparece, porque decía Viera y Clavijo tal, no te sale así, sino aparece Viera y Clavijo. Y entonces un bocadillo y él te cuenta lo que decía. Y así va pasando en todo el libro. Empieza por la parte que habla de la población indígena, cómo se mantuvo después, las referencias que no somos conscientes, es una cosa que ponemos ahí, siempre ha estado entre nosotros y no lo veíamos. Pero después cuando hay crónicas sobre hechos que nos atacan los piratas, que si hubo una revuelta, que si la población se levantó en armas, aparece el garrote. Aparece el garrote como un elemento, hasta incluso cuando la Granadera Canaria fue a luchar a la península contra los franceses, aparece el garrote también, entre los soldados canarios. Es algo que tenemos y que no vemos. Y que no, exacto, esa es la cosa, porque era algo que se guardaba como oculto. Después llega el siglo XX, los pastores también lo siguen utilizando, pero ¿qué sucede? Llega la guerra civil y aparte hay un cambio en la estructura social. Empieza el turismo, el boom de las ciudades, hay un trasvase de población y el garrote pierde su funcionalidad. Y algo que perdió su funcionalidad muere, ya no Sí. lo usa. Le pasa al garrote, le pasa a la tángana, le pasa a Claro. todos esos elementos que forman parte de la cultura y que, bueno, pues por dejar de usarlo, pues se nos quedan atrás y desgraciadamente pues habremos perdido algunos, pero por suerte también ha habido gente que se ha empeñado en que si estaba a punto de desaparecer, aquí lo Se tengamos. Les recordamos, 7 de la tarde, Futuro Isleño, Exacto, sí. presentación de este maravilloso libro que, bueno, pues que da la sensación de que es para todas las edades, ¿eh? Sí, después al final viene acompañado con códigos QR, tiene una serie técnica para que el profesor pueda introducirlo, con códigos QR en los que se ven los vídeos, las técnicas haciéndolas, y se grabaron en Fuerteventura encima. Pues ya lo sabes, o sea, no hay excusa. Ya sí que no hay excusa para disfrutar de esta maravillosa obra. Y bueno, pues hoy a las 7 de la tarde tenemos esa presentación. Vamos a darle oficialidad a la presentación, aunque pues de forma oficiosa ya lo tenemos aquí en Onda Fuerteventura. Y entonces pues tenemos que también enorgullecernos de ello. Sí. Le damos oficialidad a las 7 de la tarde, pero nosotros ya lo tenemos antes. Yo me voy a comprometer, porque claro, en el estudio, teniendo el croma y demás, pues no podemos realizar el movimiento ni la exhibición que podría hacer. Pero ¿qué les parece si nos montamos una lucha del garrote un día de estos? Para mí me parece muy bien. Más nosotros cuando damos en los colegios, damos un poco de historia, sobre todo de Fuerteventura, cómo se utilizaba la lata. Recordamos a los maestros de la tierra, tanto a Domingo como a Simeón Alberto, las grabaciones que hubieron en su día, cómo se trabajaba la lata y un poco de la historia para qué se utilizaba cada cosa. Para los bailes de taifas, que se utilizaba el que estaba en la puerta. Entonces, para que conozcan las futuras generaciones para qué servían los utensilios Claro, de antaño. que está aquí, pero el por qué está aquí Claro. y cuál es la función que tuvo en su momento. ¿Eh? Exacto. Bueno, pues ya le dejo yo este Comprometido, encargado de esa clase magistral en la que nos vamos a ir, ya se lo digo yo directamente, Juanfra, Pedro y yo nos vamos a esa clase magistral directamente para que ya me están diciendo que sí, o sea que ya no se escapan que está público, ya es público. Para ir finalizando, sí me gustaría recoger los nombres de cada uno Sí. de ellos y establecer la diferencia que hay entre el juego del palo, que hablamos del juego del palo, y la lucha del garrote. Bueno, aquí tenemos el garrote. Ajá. El garrote es una herramienta pesada y contundente, entonces no se puede agarrar por los extremos porque es ingobernable. Se agarra por el centro, aunque tú puedes correr las manos para alargar y golpear. Tiene derribos, tiene enganches, entras al cuerpo a cuerpo, terminas topando con los otros, tumbando y demás. Después tenemos por otro lado, O sea, este es el garrote. este es el garrote. Como tal. Este está labrado y este está más sencillito. Los garrotes hay de varios tamaños. Puede ser un garrote corto. No tienen que ser de la misma medida. No. Normalmente es el tamaño de la persona. Pues está el garrote corto,
un garrote medio y un garrote ya larguito. Estamos hablando del garrote de medianía, no el de garrote de las cumbres, que es el de salto, la lanza. Garrote recibe distintos nombres, según las siglas. Se podría llamar lanza, asta, hastia, lata, garrote. Lata es de Fuerteventura. Sí. Lata es de Fuerteventura y la garrote nomenclatura también. es que en el centro se llama burra, una mano va arriba, otra hacia abajo, y tienes la punta y lo que le llamamos el regatón. No el donde reggaetón, Ya, el no, regatón. ya. Eso le pasa. Entonces, depende de la orografía de la isla, el regatón va más corto, es más redondo o prácticamente era muy corto. Depende de donde tenga que agarrar. De la superficie, De ¿no? la superficie. Ujú. Entonces el de Fuerteventura, la lata, era muy corto. Muy corto y tenía, antiguamente esto lo utilizaban los aborígenes, tenían un cuerno de cabra o de macho, por así decirlo, en la punta para picar, porque no utilizaban el hierro con la introducción ya de la conquista, y ponían siempre en la punta, ponían como piedra para en la guerra, que está en los museos arqueológicos, las lesiones que tenían era siempre con un garrote o tenía alguna introducción con una piedra que se ponía siempre en la punta del garrote o Vale. de la lata. Lata. Medio burra. La La mitad. zona de medio es La- burra. la parte de media. protección. Burra. Regatón abajo. La- El regatón abajo, donde está la palma hacia abajo. Y punta a la punta. Y punta a punta. Vale. ¿Aprobado en la Lesson 1? Bien, solo te falta garrotear ya. Después la técnica no cambia en el tamaño. Por ejemplo, los viejillos decían que el garrote cortito estaba muy bien para ir a bastonear al pueblo. ¿Por qué? Porque si tenía un contratiempo no tropezaba tan fácilmente con las paredes. Ya. Pero se usaba exactamente igual. Ujú. Vale, entonces este es el garrote labrado. Sí, aquí. Lata Exacto. labrada. Lata o garrote Sin labrar. sin labrar. Exacto. Aquí tenemos ahora la vara de juego del palo. Exacto, La vara de juego del palo, que es palo. más finita. Se suele agarrar por el extremo para atacar con el otro y se hacen cuadras. El garrote se suele luchar de frente porque se utiliza los dos extremos para golpear rápido, mientras que la vara de juego del palo se suele utilizar haciendo cuadras laterales porque utilizas el otro extremo. Después tenemos lo que es el tolete, que esto es una joya, que esto ha ganado el interés de las fuerzas policiales, del ejército, porque es un arma corto y es muy contundente, se sujeta, a diferencia de lo que se suele hacer siempre con las armas cortas, que siempre pensamos que lo agarramos aquí porque llegamos más lejos, se sujeta en la zona central, porque te protege el antebrazo. Ajá. Y aparte, puedes girar rápido, golpeas con un extremo con el otro, entras a cuerpo, atacas con la punta, es muy... O sea, un combate que empieza con tolete, nosotros nos fajamos ahora con el tolete y en 5 segundos uno de los dos está en el suelo. Ay, 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 ay. Por eso cuando se hacen las competiciones, se hace con material adaptado, acolchado. Porque Claro, con protección. es que por ley tenemos que proteger a los deportistas, que si no empieza una competición tanto en garrote como en esto, porque claro, mientras entrenamos, nosotros podemos entrenar, todos somos muy amigos, sí, Pero claro, sabemos lo que sucede en una competición, que nos venimos arriba y lo que queremos marcar. Y entonces, claro, si hacemos eso con madera, nos dañamos. Entonces Claro. ahí ya se utilizan protecciones, como se hacen todos los deportes de contacto. Sí, sí, No- eso está claro. Nosotros hemos hecho, por así decirlo, varias vertientes de lo que es el rescate del garrote, lata o el tolete, que es la parte tradicional, uno no quiere competir o tal, la parte competitiva por la propia sociedad que nos demanda y que tiene por puntos y demás, acolchado y adaptado a los tiempos actuales, sin perder la tradicionalidad. Ujú. Eso es algo que para mí es algo fundamental para que el niño, el adolescente o tal pueda, oye, yo me quiero fajar con alguien o pelear sin llegar al trabajo con la cabeza rota, al Lógicamente. cole o demás. Entonces hemos adaptado. Uno puede trabajar el garrote tradicional o lata tradicional con madera, o competir. Oye, me quiero probar y tal, pues lo comprueba. Y siempre con unas normas para que no haya demasiada agresividad en el combate. No, sí, además que no es aquí, venga, cojo Y la te lata o el rompo garrote con y lo que voy. pasaba No, antes, sí. vamos a ver, con unas normas, en todo deporte, Claro. en todo deporte tiene que haber una... Y que no es una excluyente, norma. o sea, tú practicas con madera y tal, ahora decimos, vamos a ver quién coja al otro. Entonces, vamos a pasar al otro porque puede pasar algo. Exacto. Y más con este hombre tan grande. No, yo con él una clase magistral. Competición ya digo yo que no. Tolete, ¿qué Sí, es este? Este de aquí. El palo, el del El juego palo, del palo. y esto es una macana. Esto es una macana todavía sin trabajar. Miren el aspecto que tiene una madera cuando no está trabajada y esto es el aspecto que tiene cuando está trabajada. Claro.
La macana tenía un abultamiento. Alfred Diston, cuando vivía en el siglo, no me acuerdo si era el XIX, siempre me lío, el siglo XIX, vivía en Tenerife, entonces él describió la población y describió, por ejemplo, los usos y costumbres que habían aquí en Fuerteventura. Y entonces él decía que aquí utilizaban un garrote y decían que cuando te cogía, tenías un problema que te atacaban, tal, tenían una cachiporra con un abultamiento al que le ponían chatar, está describiendo una macana. Y lo bueno de las publicaciones de él, que es una cosa que comentamos aquí en el libro, es que aparte las acompañaba con dibujos. Y cuando dibujaba a los majoreros con su ropa tradicional, uno está apoyado en un garrote y el otro tiene colgando de la cintura una macana. La macana solía ser del tamaño más o menos hasta el codo, porque se escondía muchas veces en la chaqueta. Esta, por ejemplo, hay que cortarla. Entonces, si tenías algún problema, tú tienes el brazo hacia abajo, abres la mano, cae la cachiporra y con la misma lo agarras y ¡bimba! ¿Sí? Se sabe que le iba a dar con la mano y le di con la macana. Y los dientes podían salir volando. Y claro, esta está sin trabajar. Sin trabajar, por eso incluso está tan larga. Está sin trabajar y... Esa era una macana de la buena. Era con permiso, era el policía que había entonces. Como no había otra cosa, eso era incluso para los bailes de taifa. Ajá. Como siempre se hacía en sitios chicos y iban cambiando de las parejas, el que no quería salir o tal, el que estaba en la puerta, siempre llevaba una cosa de eso. Y el que quería pasar para adentro y demás le decía, no, tú no pasas. Y siempre llevaban una macana para explicar el macanazo. El macanazo. Y con el tolete pasaba algo parecido. Había gente que cuando entraban, que eran buenos toleteros, los bailes que usaban maldad, entraba el hombre de paz, que era... Y todo de repente... Dice, ¡ay, mi madre! Aquí se acabó ya. Se acabó lo que se daba. Sí. Es curioso, que eso es una cosa que comenta muchas veces Jorge Domínguez. Somos un pueblo tranquilo, somos gente afable, y sin embargo tenemos una serie de armas que fuera sombra, cuando se va a los encuentros internacionales y se lleva el garrote y el tolete, de fuera es que se les abren los ojos. De hecho, la revista internacional Budo está haciendo, desde hace ya 1 año y pico, 2 años, está haciendo mensualmente una serie técnica de garrote y de tolete, en edición en inglés, en ruso, en alemán, en francés, o sea, a nivel internacional. Qué bonito. Sí. Y qué ilustrativo para conocer precisamente eso, que estas armas que hay ahora mismo aquí, pues... tuvieron su función en su día y tenemos que seguir divulgando todo lo relacionado con ellas. Para finalizar, palo, garrote, rápidamente, las diferencias. Hombre, físicamente se notan. Por ejemplo, ahí está el cable aquí en medio, espera que me voy a desenchufar. Físicamente se nota, por ejemplo, el agarre, el juego del palo se agarra por el extremo. Después no quita para que también puedas ver, pero estamos hablando de como base. El garrote se agarra en la zona central y es mucho más grande y pesado. Y ya después la mano puede correr para atacar, entrar en combate largo o meterte a combate corto. Y después la lucha de garrote tiene aparte lo que son los derribos, los enganches, que son espectaculares, son muy espectaculares. Pero el origen es, la base, por decirlo de alguna manera, es la misma. Ahí no sabría decirte por qué. Claro, hay varias teorías. El garrote, origen indígena. Cuando se conquistaron las islas, a la población se le prohibió las armas. ¿Y qué pasó? Que los pastores, muchos de ellos eran de origen indígena, entonces como tenían que utilizar el garrote, hubo una excusa para seguir manteniendo esa práctica. El juego del palo parece que está también vinculado con la práctica de los camilleros. Ajá. Y después de Fuerteventura, que emigraron a Tenerife y tal, pero después hay quien dice que es indígena. Es que Es que, a ver, el garrote, si nos vamos a Fuerteventura, la batalla de Tamasite, ¿cómo se defendió la batalla de Tamasite? De los corsarios que invadían. Pues la población llevaba garrote o lata, en este caso en Fuerteventura. Se defendió. Algo tendrían que saber para defenderse del mosquetón, porque solo tenía una bala. Y lógicamente es un arma que se viene de la cultura prehispánica, que ha pasado por los ganaderos, que es quien se guardaba el secreto, porque lógicamente, como dice el compañero, cuando se colonizó Canarias, quitaron todo tipo de armas, y como en otras culturas... quitaban las armas a la gente o población y lo guardaban como en secreto, y se iba pasando de padres a hijos y demás. Hombre, en los tiempos actuales yo creo que hay que abrirlo. Claro. Nosotros hemos rescatado la retreta de los maestros de la tierra que hemos comentado de Fuerteventura, que era como un canto a la lluvia,
que no tiene una forma, sino se va escuchando tan, arriba, abajo, que lo veremos en próximas ediciones. Ahí está, ahí está. Bien. Entonces, nosotros hemos intentado hacer una recopilación no solo cultural, sino didáctica a la forma de formar a los futuros garrotistas y toleteros de este deporte y de este artes marciales, si le podemos llamar así, o de esta tradición canaria. Arte marcial netamente isleño. Es así, no tiene... Es así. Y me voy a quedar... Y podemos estar orgullosos de eso. Exacto. Y me voy a quedar con esta reflexión que dice: la mención de las artes marciales tiende a evocar a las técnicas de combate orientales. Este hecho es inevitable por los años de gimnasios y exhibiciones que se han llevado a cabo desde estas disciplinas. Pero la definición de arte marcial implica prácticas y tradiciones, cuyo objetivo es someter o defenderse mediante una técnica concreta. Como sabemos, la lucha del garrote era un elemento que, proveniente de las destrezas guerreras de la población indígena canaria, pervivió como una práctica semioculta usada para defenderse. Por ello, se trata de un arte marcial netamente isleño. Y para conocer mucho más, qué mejor que estar con esta maravilla que tengo ahora mismo en mi mano para todas las edades y para un mayor conocimiento de la lucha del garrote. A las 7 de la tarde, presentación oficial. Eso sí, podemos presumir que la oficiosa ha sido aquí, en Onda Fuerteventura. Un placer, Cristóbal, muchísimas gracias. Ha sido nuestro. De verdad que... estar aquí. Burra, regatón, punta. Muy bien. Muy bien. Tolete. ¿Este de aquí? Tolete, este. No, yo. Y estamos para acá. Tolete. Bacana. Te di Bacana. Y la vara del palo. juego del palo. Y eso sí, esta obra de arte. Y está, bueno, un poquito más sencillita, pero que también es una auténtica obra de arte. Bueno, casi que lo he dicho bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. Sobresaliente. Soy entonces una alumna avanzada que espero tener una segunda clase magistral, ¿le parece? Me parece muy bien. Y en ese momento cogerás el garrote en la mano. Vamos a ello. Cristóbal, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Pedro, un placer. Gracias. Igualmente. Y bueno, la próxima hablamos de garrote y también de artes marciales. Vale. Si hace falta, hablamos. Bueno, hablamos de artes marciales canarios y artes marciales japonesas, por ejemplo. Aquí podemos hablar un poquito de todo. De verdad, muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues hacemos un punto y seguido a la información deportiva en Onda Fuerteventura, pero esta vez un punto y seguido no hasta mañana, sino hasta dentro de un ratito, porque fíjense lo que son las cosas. Se nos acumulan los acontecimientos y en este caso este próximo sábado tenemos la Liga de Carrera de Podencos aquí en la isla de Fuerteventura. Y claro, tienen que venir a contarnos cómo van eso de las inscripciones que se pueden apuntar hasta el próximo viernes y dónde va a ser. Bueno, pues les invitamos que el sábado estén en el Combrillo. En un ratito contamos más cosas.